viendo en YouTube. No, lo ponemos después, no lo ponemos en el momento. Ahí empezó a ingresar, ahí empezaron a ingresar. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. En la conferencia de hoy recibimos al magíster Julián Sojilvide. Antes de empezar les voy a comentar que este formato de Zoom se llama webinar y por lo tanto nosotros a ustedes no los vemos ni los oímos, y ustedes a nosotros sí, pero para comunicarse con el expositor, para hacerle preguntas después de que termine su presentación, pueden utilizar un botón que está abajo de sus pantallas que se llama preguntas y respuestas, y nosotros las vamos a ir leyendo para evacuarlas. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Doctor Garmendia, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Le damos la bienvenida a los asistentes, la bienvenida también a Julián Sojilvide y el agradecimiento por su participación en este ciclo de conferencias que hemos organizado y que estamos desarrollando para celebrar el 10º aniversario de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Siempre es un gusto tener intercambios con Julián, y no puedo dejar dejar pasar la oportunidad para destacar la militancia, diría, la presencia constante de Julián como colaborador de primera línea en nuestra facultad. Julián ha sido uno de los puntales del desarrollo, digamos, de las actividades de investigación, en particular las que están dirigidas a la formación de los docentes en ese arte, diríamos, de la investigación, pero además también la que se desarrolla, por ejemplo, en el marco de la elaboración de las memorias de grado, con la que los estudiantes de abogacía y de notariado culminan sus respectivas carreras. De modo que es un gran gusto, una gran satisfacción, una gran alegría tenerlo a Julián Sojilvide en esta conferencia del día de hoy. Julián es conocido seguramente por todos ustedes, pero para cumplir con la solemnidad correspondiente voy a decir que es profesor de metodología de la investigación en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad CLAE, y también es coordinador de la Red Internacional de Economía Humana para Uruguay. Hoy justamente Julián se va a referir a la Facultad de Derecho en clave de investigación. Así que Julián, te dejamos la palabra. Muchas gracias. Gracias Mario, gracias Gabriela, y buenas noches para todos. Es un placer para mí compartir con ustedes este espacio. Un poco la idea de hoy es hacer un pequeño cuento acerca de cómo fue todo el proceso que hicimos para llegar al hoy, con lo que tiene que ver con la investigación, con la metodología de la investigación, que fue todo un proceso que comenzó allá en el año 2011. Me acuerdo que la primera vez que me habló Alejandro Aval, que era el decano en su momento, y bueno, iba a empezar en marzo, pero cuando llego a la facultad, en marzo del 2011, me encuentro con que no tenía ninguna alumna. En realidad vinieron 2 alumnos, que justamente Graciela López y Miriam Miranda, se me apersonaron y me dijeron: mire, profesor, en ese momento no era conocido, no me tuteaba. Me dicen: miren, profesor, no podemos hacer el curso este año. Así que ese año fue vacante y me sirvió para afirmar un poco más mis ideas, porque yo en ese momento tenía
muy poco conocimiento y muy poca vinculación con el derecho y tenía vinculación con la investigación, pero no con el derecho en sí mismo. Así que me sirvió ese año de prueba para probar y empecé con los grupos en el año 2012. Así que si les parece, les voy a presentar un PowerPoint que preparé a los efectos. La idea es, mi idea es hacer, como dice el nombre, una especie de... se me cortó la... Me cortó. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente, Julián. Me trancó el programa, discúlpenme, se me trancó el programa. Es lo que tiene que pasar de acuerdo a la ley de Murphy. No te Seguro, todo lo que dice Murphy, ¿no? Todo lo que puede andar mal, va a andar mal. estará mal. Así que, pero mientras les voy comentando que la idea mía es fue armar una especie de conversación con diferentes actores que a lo largo ¿se está viendo? ¿Se ven? ¿Se ve lo que hay en pantalla ahora? ¿Sí? No se ve, no. No, dale un segundito para que enganche. Un momentito. Ahora sí está, ahí está empezando. Perfecto. Un poco la idea de esto es hacer una conversación con diferentes actores que participaron a lo largo de todo el proceso. Me parece que es muy importante que las palabras de todos ellos, porque si no también es muy monótono conmigo. Un poco para empezar, la frase esta de Lebret: intervengan y con fuerza, pero después de haber adquirido la certeza de que vuestra intervención está bien informada y orientada. Esta orientación, esta información, está en función de la investigación. O sea que la intervención, cuando uno interviene en el campo de la realidad social, tiene que de alguna manera haberse preparado y haberse realizado algún tipo de investigación. Y en el comienzo, nos pareció importante comenzar viendo el proceso desde el comienzo con la palabra de nuestro primer decano, que fue el que me llamó para formar parte del equipo y para armar la cátedra de investigación. Así que avanzo con esto. Entonces, un poco la primera pregunta es, ¿cuál fue la idea inicial de incorporar los cursos de metodología de investigación y trabajos científicos y la memoria de grado a la currícula de Facultad de Derecho? Bueno, buen día, Julián. Bien, no voy a andar con muchas vueltas para responderte. En el siglo XIX, para recibirse de abogado en lo que era la llamada Universidad de Montevideo, pero que en realidad es la Universidad de la República que todos conocemos, o sea, la única universidad que había a fines del siglo XIX en Uruguay, se exigía que los estudiantes que habían aprobado todos los cursos presentaran una tesis, que era más bien una tesina, ¿no verdad? Algo parecido a eso, muchas de las cuales además se encuentran en la biblioteca de la propia Facultad de Derecho de la Universidad de la República, incluso algunas la he realmente utilizado porque me han parecido antecedentes muy valiosos de elaboraciones doctrinarias y legislativas posteriores. Siempre nos pareció que era un déficit importante en la formación de un estudiante universitario que aspirara a tener realmente una currícula completa, que era un déficit importante el no tener estudios propios o actividades propias de la investigación, limitándose a la acumulación de conocimientos y no a la investigación y a la posterior elaboración de las resultancias de esa investigación. De esta manera, cuando se planteó el plan de estudios para
la carrera de la abogacía y también para la carrera de notariado en la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, que en aquel momento era nada más que instituto universitario. Además de que tuvimos que adaptar ese plan de estudios básicamente al plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para lograr una rápida aprobación de como era la requerida en ese momento, por circunstancias quizás muy locales en las regiones del país, donde había habido un instituto universitario con un enorme déficit de formación del estudiantado que había dejado colgados a más de un centenar, casi 2 centenares de estudiantes, que bueno, fueron absorbidos de alguna manera a iniciativa de las propias autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, que los pidieron, fueron absorbidos por nuestra facultad. Pero había que aprobar los planes de estudio con cierta rapidez. Pero sí, consideramos que era imprescindible que hubiera un diferencial importante, que lo considerábamos todos los que estábamos trabajando en el proyecto como algo esencial. Y era que la formación del egresado se hubiera completara con una tarea razonable de investigación y razonable de elaboración de documentos de carácter académico. No creemos que pueda un egresado universitario, no ya de posgrado, sino simplemente de grado, no creemos razonable que pueda terminar sus estudios sin haber realizado, aunque sea una primera actividad de investigación dirigida, por supuesto, y además elaboración de lo que podríamos llamar que es una especie de tesina, porque en el fondo la memoria de grado, como está prevista en los planes de estudio de la Facultad de Derecho de CLAE, viene a asumir la forma de una tesina. ¿Cuáles fueron las dificultades iniciales para la constitución de este espacio? Y bueno, lo primero era, bueno, lo primero fue lograr que se aprobara por el Ministerio de Educación y Cultura, por la comisión correspondiente, en definitiva por las autoridades, en la inclusión de la memoria de grado como un requisito para obtener en nuestra Facultad de Derecho el título de abogado o el título de escribano. ¿Tuvieron dificultades ahí? Hubieron algunas dificultades porque era algo que, bueno, excedía lo que se requería por las facultades de Derecho de la Universidad de la República, la Católica, la de Montevideo, incluso no me acuerdo si ya estaba la de la URE, creo que sí. Y bueno, era algo extraño, la verdad, que se asimilaba más a la actividad propia de un posgrado, lo cual es un error, pero bueno, así se asimilaba. Esa fue la primera dificultad, pero no fue muy grave porque al final, bueno, al contrario, se terminó valorando como algo muy positivo esa exigencia, que no se replicó en las demás facultades hasta ahora, pero que, bueno, siempre fue considerado un diferencial que tiene los egresados de CLAE haber realizado, bueno, esa tarea inicial de investigación y de elaboración académica que consiste en la presentación de su memoria de grado. En cambio, con la memoria de grado tenemos que pensar 2 cosas. Primero, conseguir, bueno, que se preparara un proyecto para el dictado de la asignatura correspondiente a la preparación de la memoria de grado, porque el primer semestre del último año está dedicado en parte justamente a la preparación de lo que va a ser la elaboración de la memoria de grado, de la investigación correspondiente y la elaboración de la memoria luego. Y en segundo lugar, conformar tribunales para poder evaluar las memorias de grado. Bueno, todo eso tú personalmente has sido un factor fundamental en ambas cosas y creo que has obtenido resultados de los cuales te puedes sentir muy orgulloso. Yo diría que a esta altura, si uno hiciera una recopilación de todas las memorias de grado que se han presentado por los candidatos egresados de la Facultad de Derecho de las carreras de abogacía y de notariado,
teníamos una excelente biblioteca de temas que son tratados con singularidad, con propiedad y a veces con extraordinaria solvencia. Hay veces que realmente uno se asombra de los resultados logrados por estos estudiantes bajo la elección de tutores y por supuesto con la preparación previa del curso que hasta ahora había estado dando Julián en la facultad. En fin, tradicionalmente en las facultades de Derecho de la región, la investigación por parte de los estudiantes de grado no ha existido. Lo único que se trata es de replicar conocimientos que les son transmitidos o por los docentes o que los estudiantes toman directamente de las obras que están a su disposición. Pero no hay propiamente una investigación ni una elaboración de las resultancias de esa investigación. Y esto para la formación de un egresado universitario particular de las carreras correspondientes al derecho es fundamental. Entonces, bueno, pues resultó, por un lado, muy atractiva la idea, y por otro lado, un desafío importante para los tutores de esas memorias de grado, porque cada memoria de grado, como después en los posgrados, a su vez, cada estudiante cursante tiene sus propios tutores para preparar los documentos correspondientes. Las memorias de grado también tienen un tutor en nuestra facultad. Cada memoria tiene un tutor, y bueno, y primero hay que explicarle a los tutores exactamente cómo se hace, porque nosotros, me incluyo, en nuestros estudios de grado no tuvimos que hacer investigación, ni tuvimos que elaborar documentos académicos, porque quiero decir algo más. Bueno, decir, escuche. Lo que quiero agregar es que todo este tema de la memoria de grado, en el cual, por supuesto, se recogen los apoyos de varias personas de la Universidad CLAE, incluido el actual decano Garmendia, la secretaria académica Gabriel Iparraguerre, bueno, y los profesores, ¿no? Los profesores que con muchísima dedicación y entusiasmo terminaron todos bueno, aceptando colaborar y presentar su concurso en práctica. Además de todos ellos, bueno, aunque tú seas quien entrevista a las personas en esta, bueno, audición que estamos haciendo ahora, no puedo menos de decir que tú has sido un elemento absolutamente esencial. Y bueno, creo que tanto los estudiantes como los profesores como la universidad tenemos que estar muy agradecidos por todo lo que ha brindado para que se hiciera, verdad, este elemento diferencial entre los egresados de nuestra facultad y los egresados de otra facultad. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, quisiera haber eliminado las últimas palabras, pero no me lo permitió. Alejandro me pidió que no las eliminara, pero le agradezco a Alejandro, sobre todo la amplitud de miras que tuvo originalmente, que no me conocía, no sabía quién era yo, ni tampoco sabía que no era abogado, eso era lo que sabía, que era metodólogo y no mucho más, y la confianza que depositó en mí para empezar este camino. Así que gracias, Alejandro, por esas palabras. Y bueno, y acá un poquito de paleontología, digamos, ¿no? O de arqueología. Estas fueron las primeras comunicaciones que tuvimos con Alejandro por mail en marzo del 2011. Después, en marzo del 2012, ya tenía algunas ideas más claras sobre lo que queríamos hacer. Y el 28 de marzo, después de las primeras clases, empecé a darme cuenta de que había una formación muy despareja de los alumnos. Había gente que ya tenía una formación de base muy importante y otros que no, lo que nos obligaba a nosotros a un esfuerzo adicional, ¿verdad? Y una necesidad imperiosa de que los docentes se involucraran con este proceso para que también poder facilitarle a los alumnos ideas para la investigación.
Las dificultades, esto es parte de un trabajo que realicé para una conferencia, ¿verdad? En la cual pensaba un poco cuáles eran las dificultades para introducir la investigación en la Facultad de Derecho. Hay problemas de tipo epistemológico, a partir de la naturaleza y la naturalización del paradigma positivista muy estático, muy dogmático, que no considera muy importante aspectos de investigación más de otro tipo, sino que más bien es transmisión de postura. Una dificultad principal de pensar de manera compleja y transdisciplinaria por parte de los alumnos fundamentalmente, pero también del ambiente universitario, y las disciplinas que muchas veces cada docente me he dado cuenta de que muchas veces los docentes plantean las disciplinas muy cerraditas, muy elaboraditas, y muchas veces no dejan abiertas a preguntas que no están resueltas, porque ninguno de los ámbitos en los cuales nos manejamos, ni en el derecho, ni en las ciencias sociales, están totalmente resueltas, ¿verdad? Es decir, siempre hay margen para mejorar, para cambiar, y esto va en constante evolución. Problemas teóricos, dificultades para abordar teóricamente un problema debido a la formación fragmentaria del conocimiento, falta de comprensión y reflexión acerca de los objetos de estudio. Cuando yo le preguntaba a los alumnos, bueno, ¿cómo conciben el derecho ustedes, verdad? ¿Cómo conciben el espacio jurídico, el ámbito jurídico? Silencio sepulcral. Era como que estaba preguntando acerca de los astros, ¿verdad? Es decir, hay una falta por lo menos al principio, ahora se nota un proceso de evolución, ¿verdad? Pero había una falta de reflexión acerca del objeto de estudio del ámbito jurídico. También problemas metodológicos, con la sobrevalorización de los métodos cuantitativos, desde la perspectiva también positivista, ¿verdad? Que siempre remarca que lo más científico es lo cuantitativo, y nosotros desde el ámbito jurídico tenemos que manejarnos más en un ámbito más global, más cualitativo, más político, más comprensivo, ¿verdad? Dudas acerca entonces de la validez y confiabilidad de estos métodos cualitativos, la concepción tradicional de preeminencia de estas técnicas sobre los métodos, ¿verdad? Siempre hay una idea de que, bueno, uno necesariamente tiene que manejar técnicas y eso automáticamente lo lleva a los métodos, y también una falta de formación metodológica de los docentes y de los tutores, lo cual nos llevó a un esfuerzo adicional de formación de tutores, ¿verdad? Problemas instrumentales, como las dificultades para la escritura académica, los docentes que son expertos en el tema en su área de conocimiento, pero el déficit en la formación para el aprendizaje significativo, esto lo hemos visto a lo largo de estos años también, ¿verdad? Y estas dificultades para la escritura académica, que de alguna manera fueron trabajadas mucho desde el decanato, desde Graciela, desde el propio Alejandro Avalli y Mario Garmendia, con la elaboración de estos talleres de escritura académica que se siguen dictando actualmente. Bueno, y las dificultades iniciales están en esa línea, ¿verdad? Que era unir contra la corriente, porque no existían antecedentes, no existía una cultura de investigación jurídica, como recién planteaba Aval, ¿verdad? Una concepción rígida y unidimensional del ámbito jurídico, que dificulta ver las posibilidades que ofrece la investigación para tener una visión más crítica y más proactiva, y los alumnos que inicialmente siempre veían este ámbito como una traba para obtener el título. Decían, bueno, ¿por qué en todas las facultades no tenemos que hacer este trabajo y acá sí? Pero, por suerte, eso lo hemos ido generando, una cultura diferente que se ha ido marcando a lo largo del tiempo. Sin duda que la tarea de la cátedra de investigación no es fruto de mi persona en particular, sino de un equipo. El equipo estuvo originalmente, primero, bueno, empecé yo solo, pero inmediatamente apareció Gabriel González Mervano, que fue un apoyo muy importante desde los primeros años de la carrera, a partir del año siguiente, y después Graciela
López, ¿verdad?, que se incorporó definitivamente a la cátedra, que además ahora es la coordinadora de las memorias de grado. Y allí en la foto aparece también la profesora encargada de los talleres de expresión para hacer los trabajos académicos. Y bueno, y entonces con Graciela conversábamos también en estos términos. Bueno, buenas noches, Graciela. Graciela López, que trabaja en la Cátedra de Metodología y Investigación junto conmigo y es la coordinadora de la memoria de grado. Buenas noches, Graciela. En el marco de estas entrevistas quería hacerte alguna pregunta, principalmente en torno a cómo ves vos el proceso del curso de metodología que tú comenzaste a trabajar en los últimos años, te incorporaste a la cátedra. ¿Cómo viste tú el proceso? Yo creo que es un proceso que ha venido madurando y que nos permite ir resolviendo las distintas inquietudes que nos van planteando. De cada año aprendemos un poquito más. En la buena compañía que tenemos, en el buen acercamiento que tenemos con el decano, él hace también sus aportes. Lo hizo para este año concretamente. Incluimos la parte de la pequeña estructura ya colocada desde el vamos en los proyectos de investigación. Así es que creo que es un proceso que implica un feedback continuo, ¿verdad? Donde los estudiantes nos van planteando, nosotros también exigimos y recibimos, y es como un ida y vuelta en el cual seguimos creciendo todos juntos. ¿Qué te parece de los resultados de los cursos? ¿Cómo los ves? El resultado de los cursos en general ha sido satisfactorio en cuanto a que los chicos logran hacer proyectos muy interesantes, incluso incursionando en temas sobre los que no existe a veces mucha doctrina o muchos trabajos publicados, que los obliga obviamente a recurrir también al derecho comparado. El proceso en sí de las monografías les cuesta un poquito más, elaborar la memoria, perdón, le cuesta un poquito más, y hemos logrado, me parece, algunos trabajos de excelencia. Prueba de ello es algunos resultados en el cual los tribunales han dado la máxima nota, pero además en algún caso se ha sugerido la posibilidad de publicar o se han tomado algunas partes importantes para artículos de menos tamaño, y donde ha habido una preocupación también de la facultad a través de la revista Cuadernos de ir publicando, como fue en la 108, donde se publicaron varias memorias, pero al mismo tiempo los links para que otras personas puedan acceder a la lectura de esas memorias, que son ya en este momento un acervo interesante, porque en estos 10 años se han incursionado por temas novedosos, por críticas a temas existentes, por el análisis de nuevas normas jurídicas. Como en toda obra humana, siempre habrá perfección, siempre habrá posibilidades de ir acercándonos a esa palabra que yo recordaré siempre en mi primer año en la facultad, cuando el decano Aval fue corriendo las clases para presentarse y saludarnos, le pedía a los docentes algo que resumió en una palabra para mí grabada a fuego, que es excelencia. Y creo que eso es una búsqueda permanente que tenemos todos los docentes, y un poco también incursionando ya ahora en nuevos docentes, en aspirantes a docentes que provienen de esa formación, de haber podido recibir la materia de metodología de la investigación jurídica
de haber podido elaborar una memoria de grado sobre un tema, aprovechando todo el conocimiento de todas las materias recibidas durante la formación, que creo que marcan un antes y un después a nivel profesional. Creo que ese es un plus. Bien, entonces, en la foto, gracias a Graciela por sus aportes. Graciela es un puntal, como les decía, y en la foto aparece Gabriel González, aparece la profesora Graciela y la profesora Cecilia Barreto, que es la encargada de los talleres de expresión escrita, con la cual tenemos un vínculo muy directo y muy permanente, de forma tal que para que las memorias tengan también una calidad en cuanto a su escritura. Eso es algo que hemos ido avanzando a lo largo del tiempo, hemos ido de alguna manera mejorando esta parte de la producción. Entonces, en ese proceso, a lo largo de los años, hemos ido introduciendo pautas de evaluación, que son estas que ustedes ven aquí a la derecha, con fondo rojo, ¿verdad?, que está tomado de un trabajo que han hecho en el área de educación, pero que nos pareció muy importante retomar como una forma de tener criterios muy claros acerca de cómo evaluar esas memorias, ¿verdad? Tiene que ver con la valoración, con la pertinencia del tema, con el marco teórico, con los objetivos de la investigación, con el diseño metodológico, etcétera, con todo un poco, con la calidad del texto, la presentación, el uso de la bibliografía, ¿verdad? De alguna manera, todos una serie de criterios que tienen que ser evaluados por los docentes. Luego se incorporó también, de eso vamos a hablar un poco más con Mario, la presentación oral de las memorias, es una cosa de los últimos años, que también valorizó más también todo el hecho de la memoria de grado. La figura del coordinador fue fundamental. Primero fue Gabriel González, y después, y actualmente es Graciela López, la que coordina y está en contacto permanente con los docentes, con los alumnos y con los tutores para hacer mejor toda la sinergia que significa preparar una memoria de grado a partir del final del curso, ¿verdad? Más de 140 alumnos han realizado investigaciones, algunas de las cuales han sido publicadas. Vamos a hablar ahora con algunos de los alumnos que han pasado por este proceso. La primera es Federica Silva, que actualmente es docente también de ética, con ética jurídica. Buenos días, Federica. La idea es al preguntarte algunas cosas acerca de lo que fue tu proceso de investigación, el proceso con el curso de metodología de investigación, ¿qué te aportó a tu vida profesional? En realidad creo que el curso de metodología de investigación para mí fue un antes y un después en lo que yo tenía como idea general de lo que iba a ser la carrera. Logré como de alguna manera encontrar, unir todos aquellos conceptos que íbamos adquiriendo durante todo el transcurso de la carrera y conseguir de alguna manera esa ideología propia, esa identidad propia, ese pensamiento propio que se genera después de transitar por este proceso de investigación. Fue un antes y un después, como que en realidad pude darme cuenta cuán importante es delimitar objetivos, ¿no? Delimitar objetivos cuando a veces andamos en tanta cosa, parece que queremos muchísimas cosas, y bueno, delimitar objetivos, saber por dónde queremos ir. ¿El curso te aportó algo nuevo, algo que estás utilizando? Sí, totalmente. En realidad, una mirada diferente. Si bien en mi perfil
como estudiante, como profesional, es el mismo, donde el centro es el ser humano y es el eje de todo, pude como ensamblar de alguna manera esta interdisciplinaridad que necesitamos, aunque eso solo estudiemos derecho, ensamblar todo esto y bueno, y poder ver en cada caso en particular y en concreto, porque en realidad nosotros lo vemos como algo general, pero esas sutilezas, cada caso varía, porque cada ser humano es distinto, es irrepetible por más que las normas sean las mismas para todos. Entonces sí fue muy importante porque para investigar, para plantear un caso, para ver opciones, para ver claramente cuáles son los objetivos de este caso en concreto. O sea, para mí fue muy importante y creo que seguir reactivando esta parte de investigación puede llegar a ser mucho más productiva aún. Bien, Federica. Y finalmente quería preguntarte acerca del proceso de la elaboración de la memoria de grado. ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué te pareció el resultado? Bueno, en realidad la elaboración de la memoria de grado creo que fue uno de los procesos más complejos que he pasado en mi mediana larga vida. Uno de los procesos más complejos. Fue complejo, pero fueron 7 meses que en realidad fui como variando, pero sin perder el punto de vista que era lo que a mí me importaba, a lo que a mí me importaba llegar, ¿no? Entender, poder entender. Yo hice un proceso fue bastante de laboratorio, no tanto de doctrina, porque había poco teórico sobre lo que estaba trabajando, pero ese ahondar y mirar en general me sacó cosas de mí en realidad que ni siquiera yo sabía que existían en mí, y pude ver el derecho con una amplitud mucho mayor. ¿Tu tema era? Mi tema era de la reinserción social de los liberados, que en realidad fue una de las cosas más interesantes que he hecho, que en realidad me ha quedado pendiente también como reactualizar toda esa información, pero lo logré, o sea, laboratorio y estando allí, yendo una y otra vez a los lugares, dejar un poquito los libros y estar ahí, hacerlo más tangible, porque todo lo que hacemos en definitiva tiene como núcleo vital el centro, el ser humano y la dignidad como tal. Entonces, dejar eso e investigar, y bueno, y fue ahí que fue fluyendo. Fue un proceso difícil, pero fue un proceso, yo diría que de los más productivos que tuve en el proceso. Gracias, Federica. Ahora le damos el paso a Julio César Pereira. El curso de metodología de investigación a tu vida profesional. Bien, buenos días. Y bueno, es algo muy importante que en principio cuando uno lo empieza a realizar el curso, ve y dice, bueno, la clásica pregunta, ¿para qué me va a servir? Y después que uno egresa de su carrera, que empieza a trabajar, se empieza a dar cuenta de la importancia que tiene haber realizado este curso de investigación metodológica para obtener un título. Hoy en día tiene una mayor importancia el trabajo de investigación metodológica, porque los profesionales que van egresando, los nuevos profesionales, hoy tienen en la parte penal, a modo de ejemplo, el nuevo Código del Proceso. Ese nuevo Código del Proceso Penal ha determinado que uno de los profesionales que trabaja en la defensa de un imputado, que es una de las partes, la otra parte de la Fiscalía, pueda desarrollar su propia carpeta de investigación. Ahí está el tema. Entonces, si el profesional tuvo en su carrera esta materia de investigación metodológica,
ya tiene las herramientas necesarias y le va a permitir poder racionalizar los recursos y ser eficiente en el momento de lograr ese objetivo. Te permite llevar adelante una buena investigación si obtuvo estas herramientas de metodología en la investigación. Por eso es muy importante el método. Yo lo entendí como un camino o serie de pasos que lo llevan a uno a un fin, y ahí va produciendo nuevos conocimientos, es decir, se van produciendo nuevos conocimientos. Y esos pasos que uno va dando en la elaboración de su memoria de grado, su trabajo académico, lo lleva a... Uno siempre tiene esa inquietud de niño de investigar, esas cosas así. Y bueno, cuando llega a la facultad y se encuentra con un trabajo académico de este tipo, bueno, se va aprendiendo a organizarse, a realizar, como decía, una recolección de material, recolectando todo el material relacionado con el tema que va a tratar, que va a exponer. Y bueno, y ahí va aprendiendo a redactar, a hacer citas, como quien hace un libro, ¿no? A veces uno ve, cuando agarra un libro y dice, qué lindo que está elaborado, estas citas acá abajo, cómo se harán. Y bueno, uno va aprendiendo con la ayuda de profesores ahí, que lo van guiando, cómo ir desarrollando paso a paso ese trabajo que le va a permitir, como lo decía, en el futuro, de realizar en su ejercicio profesional tareas con menos de gasto de tiempo y recursos económicos por haber aprendido en el trabajo académico final para la obtención de un título. Si bien uno en ese periodo tiene que dedicarle mucho tiempo, porque demanda mucho tiempo, tiene que estar comprometido con el tema, no hacerlo por sí, para sacarse por encima, decir, no, voy a hacer este tema y me lo quiero sacar de encima, sino tiene que atraparlo ese tema, tiene que gustarle, y ahí se ven los resultados realmente, y uno, como dice, una caricia al alma cuando termina de elaborar ese trabajo de memoria de grado, presentarlo, y que sea aceptado, y bueno, más allá de una crítica que es lógico que va a haber, pero es muy importante, uno se siente realmente, como se dice, la frutillita de la torta, después de varios años de la carrera, usar muchas materias, llegar con este trabajo final, que le permite, como lo decíamos, sumar conocimientos que le van a servir en el futuro con la profesión, y aprender que se elabora una memoria de grado, con todo eso que decía anteriormente, siguiendo determinados pasos, haciendo bueno, recolectando el material, haciendo entrevistas con algunas personas relacionadas con el tema que vaya a trabajar. Y bueno, la verdad es que fue en la primera trabajo que hice, fue muy interesante. Ahora estoy investigando el trabajo nuevamente, pero bueno, muy bueno. Muchas gracias a ambos. Bueno, estos son algunos de los temas de las memorias para que ustedes vean la diversidad de temas que han habido a partir desde el principio hasta ahora. Andrea, vamos a hablar un poquito con Andrea ahora sobre su proceso. Hablaba sobre mediación, el secreto profesional médico, la donación y trasplante de órganos, el enfoque crítico sobre práctica y corrientes de la flexibilización de la negociación colectiva, reproducción humana asistida, colaboración de los escribanos en casos de abuso infantil, sexual infantil, el de Federica, ¿verdad? Con el tema del apoyo al liberado, Luciana Cabrera, que trabajó el tema de la problemática de las cooperativas de vivienda. Este año 2020, fundamentalmente, han habido unas cuantas memorias también vinculadas a temas muy pertinentes del departamento. Andrea Dávila, que es una
actualmente es una abogada, ¿verdad?, que trabaja en mediación y que lo trabaja desde el comienzo de su memoria de grado, ¿verdad? Ella le importaba, le interesaba ese tema de la mediación y ahora actualmente es una abogada dedicada a ese trabajo. Y ella planteaba lo siguiente, que no pude grabarle la entrevista, pero me dejó este texto que quiero transmitírselo a ustedes como testimonio. El curso de metodología me aportó muchas herramientas que hoy en día aplico a mi vida profesional. El primer paso que teníamos que dar, identificar en el ámbito profesional un tema relevante, concreto y útil, con el objetivo de lograr dejar un precedente, fue un gran desafío. Los conocimientos adquiridos durante la carrera constituyeron una base de apoyo fundamental para poder iniciar la memoria, pero no era suficiente. Ahí nos damos cuenta de la importancia del curso de metodología en el cual el estudiante realiza una experiencia de aprendizaje complementaria que enseña cómo abordar, profundizar y resolver problemas a nivel profesional, dando la oportunidad de desarrollar con autonomía un proyecto propio. Nos enseñó a gestionar conocimientos a través de diferentes técnicas, adquiriendo habilidades que después se utilizan en forma permanente. En el ámbito en el cual trabajo, el penitenciario, realizamos censos, investigaciones, informes que son solicitados para realizar estadísticas. Nos demandan conocimiento previo de métodos específicos al momento de la recolección de la información, como por ejemplo la selección de la población, qué tipo de preguntas corresponde aplicar, los métodos cualitativos, cuantitativos o los dos. Todo implica un pensar, leer, proponer, reformular, para proporcionar la información adecuada y después poder utilizarla, dando contenido preciso a un trabajo de investigación. En la investigación que inicié para realizar la memoria de grado, no terminó con la finalización de la misma. Continúa hasta la actualidad, resultando ser un tema muy dinámico que me conectó con otros temas más macros, como el de la justicia restaurativa, en el cual estoy trabajando en este momento. El proceso de elaboración de mi memoria de grado me formó como profesional y me hizo una eterna estudiante, ¿verdad? Esto tiene como los subproductos del curso, ¿verdad? Que no son menores, y tanto Federica como Julio César, como Andrea, son ejemplos de personas que se han incorporado al quehacer jurídico y que están insertos en la realidad y que aplican las cosas que de alguna manera, mal o bien, hemos ido elaborando a lo largo de los años. Bueno, después esto va a quedar no, Gabriela, esto va a quedar en el Facebook, en YouTube, para que lo vean con mayor detenimiento, porque no vamos a hablar ahora. Lo que quería era mostrarles que todas las memorias de grado están indexadas en la biblioteca y con sus respectivos nombres y a los cuales pueden acceder en cualquier momento. Son más de 120, como 140 memorias de grado, que son productos de los cuales, ahora vamos a hablar un poquito de eso también, algunos de ellos ya han sido también incluso publicados. Otro de los aspectos que consideramos que eran importantes es empezar a formar también docentes, ¿verdad? Aprovechando los cursos que había, que siguen habiendo, para la formación de profesores auxiliares, de profesores adjuntos, incorporamos, además del curso que ya estaba previsto, el curso sobre didáctica, que dicta el profesor Cabral, un curso también sobre metodología de investigación para estos docentes. Con esta premisa, ¿no? Un docente universitario debe tener algún tipo de participación en el desarrollo de investigaciones en su área, ya sea como promotor de ideas nuevas, como orientador en bibliografía especializada, como generador de un ambiente propicio en la investigación, o como investigador en proyectos específicos. Como decíamos al principio, esto es todo un entorno, ¿verdad? Un ambiente que hay que generar de investigación y que no se logra solamente formando a los docentes, se logra permeando a los docentes, permeando a los tutores, ¿verdad? Y posibilitando ir creando un ámbito, la ecología, ¿verdad? Un ámbito ecológico que trascienda el hecho de solamente dar un curso de metodología.
Entonces, en ese ámbito, invitamos a Sol de Lepiani y a Pablo Cruz a dar su testimonio. Sol de Lepiani hizo los cursos de metodología de investigación para docentes, así que te voy a hacer algunas preguntas sobre ese curso. La primera pregunta tiene que ver con cómo fue, con qué resultados tuviste del curso de metodología de investigación para tu práctica concreta como docente. Contanos un poquito. Bueno, el curso de metodología de la investigación lo hice hace unos años, creo que 4. Justo en ese momento yo estaba haciendo mi tesis de maestría, así que debo admitir que me sirvió para 2 cosas. Me sirvió no solo para la docencia, sino también muchísimo para la tesis que yo estaba preparando para el máster. Y la verdad que fue muy interesante, fue adentrarme en un mundo totalmente desconocido. Si puedo contar una anécdota, Julián, no sé si te acordás que en las primeras clases vos me mirabas la cara y me decías, Sol, me preocupa tu cara de desconcierto, porque la realidad es que en las primeras clases no entendía de qué me estaba hablando Julián. Era como que me estaba hablando en chino, no entendía nada, absolutamente nada. Y bueno, y se me notaba claramente en mi expresión facial. Pero después de a poquito Julián nos fue obviamente explicando y adentrando en qué es la metodología de la investigación, y fue como, bueno, conocer todo un mundo nuevo. La verdad que fue muy enriquecedor porque me abrió la mente. Fue como una apertura total y completa de mente, y ver las cosas desde otro punto de vista totalmente diferente a cómo lo vemos en la facultad, ¿no? Y más en la facultad de Derecho, o por lo menos cómo estudiaba yo en ese momento y cómo se enseñaba Derecho en ese momento. El poder ver el derecho desde un punto de vista completamente diferente. Y eso obviamente es muy enriquecedor porque, bueno, a uno le da otros puntos de vista y otras formas de encarar las cosas, ¿no? ¿Y notaste algún aporte que hizo ese curso a tus clases, a tu forma de dar la materia que tú das, que estás dando tú en Derecho laboral? Derecho laboral. En Derecho laboral, sí, la verdad que sí, porque uno les enseña diferente a los chicos después de hacer metodología de la investigación. Por ahí no te puedo decir algo específico o concreto, sí te lo puedo decir ahora, algo específico y concreto, pero cambia la forma como enseñás, habiendo visto el derecho desde otro punto de vista. Entonces te da esa otra perspectiva que se la podés transmitir a los chicos. Quizá no enseñándoles específicamente metodología, pero sí enseñándoles a ver las cosas desde otro punto de vista, y de que no todo se ve solo desde el punto de vista que lo estamos viendo nosotros. Y en el curso uno de los cursos de laboral de Derecho Especial, el profesor siempre les hace hacer a los chicos una monografía, y obviamente, bueno, esto ayudó a poder darles a los chicos otras herramientas para la monografía, para que no sea un resumen, que sea sí un trabajo más enfocado a la investigación, obviamente no algo profundo, no como una tesis, pero sí algo que ellos investiguen y se den cuenta que están investigando un tema, y que no es simplemente leer y resumir lo que están estudiando, ¿no? Bárbaro. El mejor elogio que me hizo nunca un alumno fue el elogio de una profesora que hizo estos cursos, como el que hizo Sol y Pablo, que me dijo, profesor, usted nos desestabiliza, ¿no? Yo sentí que ahí me sentía realizado, ¿verdad? Y decir, bueno, si logré desestabilizar a alguien, no es por ser sádico, sino porque le permití, de alguna manera, abrir una puertita hacia algo diferente. Ese fue lo mejor que me han dicho en mi vida como docente. Bueno, y ahora Pablo Cruz, que ya trabaja, ya lo conocen, que ha dado un curso, una de estas charlas también. Pablo es docente de la facultad, docente de Derecho Administrativo, hizo los cursos de metodología de investigación para docentes hace 2 años, y queríamos charlar contigo acerca de ese curso, cómo te pareció, qué te aportó a tu quehacer docente.
Buen día, Julián. Espero que estés bien y muchas gracias por esta referencia que tuviste en invitarme. Sin duda que el curso que hicimos relativo a la metodología de la investigación a cargo tuyo me ha resultado muy fructífero en lo que tiene que ver concretamente con la materia que yo doy, que es el derecho administrativo. Lo primero que, para vincular el curso, los conceptos, las enseñanzas en materia de metodología de la investigación con mi materia, el derecho administrativo, al tratarse de un derecho administrativo, ¿no?, en permanente mutación, en permanente formación, ante nuevos desafíos, la nueva concepción que ha habido a nivel del derecho administrativo con el surgimiento del neoconstitucionalismo, el enfrentamiento a nuevos desafíos, nuevas categorías, las mutaciones de las categorías que han habido. Además, se trata de un derecho que no es codificado, que es de cuño jurisprudencial, y relacionándolo con las enseñanzas muy importantes que nos impartiste en su momento en materia de metodología de la investigación, es enseñar la materia como algo abierto, permeable, no como algo cerrado, ¿no? Teniendo en cuenta justamente estas características, que sea una materia perfectible, generando espacios de investigación para los alumnos. El derecho ha cambiado mucho, esa concepción kelseniana del derecho, ese derecho cerrado, ese derecho positivo, el estudio de la ciencia jurídica como una ciencia puramente normativa. Recordá, Julián, el método científico, la pureza del método que hablaba Kelsen, ¿no? En ese escenario de analizar las normas exclusivamente en un ámbito normativo. El ordenamiento jurídico se compone por normas, de las cuales unas están en su validez de las otras, y todo se analizaba con esas formalidades, y se trataba de analizar de acuerdo a ese sistema de la pureza del método, a la ciencia jurídica, a la ciencia normativa, independiente de las ciencias sociales, de la sociología, de la ciencia política, de la ética, del valor que tiene la ética con el nuevo constitucionalismo. Bueno, justamente ese es un sistema de investigación científica superado, que yo francamente no lo tomo en cuenta de acuerdo a las nuevas concepciones del neoconstitucionalismo, ¿no? Con neoconstitucionalismo justamente que tiene que ver con partiendo de la dignidad de la persona humana, la importancia que tiene en el mundo del derecho de hoy la dignidad de la persona humana. Esta tríada cada vez más importante en el estudio del derecho entre vincular la regla jurídica, vincular los hechos sociales, la realidad y los valores, donde aparece justamente todo este tema de los principios, ¿no? Y todo eso coadyuva naturalmente a fomentar la investigación científica, ¿no? ¿Lograste incorporar en tu práctica docente incentivos a los alumnos para que investiguen? Es justamente apuntando a lo que tú estás planteando, aterrizar esas ideas en la realidad. Y justamente lo que yo procuro para que los muchachos, una manera de llevar a la práctica toda esa parte dogmática, teórica que yo la doy, presento distintas corrientes, distintas posturas, y todo en el marco de ese neoconstitucionalismo que yo te comentaba, partiendo de algo que es muy importante, la centralidad de la persona humana, ya desde el punto de vista científico, como hacíamos referencia a tus clases en su momento, el concepto de la constatación empírica también, que tiene que ver, que uno lo que procura humildemente, Julián, transmitirle a los alumnos algo más abierto, que les dé, teniendo en cuenta las herramientas que tú nos transmitiste en su momento, de incentivo para investigar, ¿no? Muchas gracias tanto a Sol como a Pablo. Fueron interesantes sus aportes. Bueno, esto es un poco la idea de que yo les digo cuando arrancan con el curso, ¿verdad? Que son profesionales, docentes universitarios y docentes en la Universidad CRAE, en la cual
en algún momento en la próxima conferencia que voy a trabajar, la conversación número 2, que viene el 6 de octubre, los invito a estar también. Hablaremos más en tema de economía humana. Bueno, finalmente, el fin del principio, como dice acá, ¿verdad? Cerrando el ciclo un poco, me gustaría cederle la palabra a nuestro decano actual, que es uno, junto con Gabriela, promotores de todo esto, y creo que ha sido un excelente apoyo en todo este periodo. Así que, qué importancia la enseñanza de la universidad de Derecho, el hecho de tener este espacio para la teoría de grado, para el curso de derecho. Creo que el espacio que tiene la preparación o la formación para la preparación de trabajos académicos, de trabajos científicos, de trabajos de investigación en materia jurídica, es extremadamente importante. En primer lugar, porque se trata de una forma, de una manera o un espacio dedicado específicamente a transmitir o a generar la formación de los futuros juristas para que adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades para estar en condiciones de preparar un trabajo académico, o aunque no sea un trabajo académico, de aprender a ordenar las ideas para poder expresarlas adecuadamente, cuando más no sea, por ejemplo, para presentar o preparar un escrito forense. Las herramientas que se transmiten o se adquieren o se desarrollan en el plano de diseño, de la concepción, del desenvolvimiento de un trabajo académico, son muy útiles no solamente en el plano académico, les decía, sino que también son útiles para la vida en general, que tienen que ver con la expresión escrita y también la expresión verbal de las ideas. Y en ese entendido creo que una de las claves fundamentales en la formación de los juristas, y probablemente también diría en la formación de los profesionales universitarios, consiste en ser capaces o debería consistir en ser capaces de transmitir las ideas con claridad, con un orden, con una organización. Porque la construcción del conocimiento parte justamente de esa premisa, es decir, de la capacidad de transmitir ideas de manera diáfana, de manera clara. Entonces, en primer lugar, eso. Yo esto lo destaco muy especialmente, porque mirando en retrospectiva mi propia formación como abogado, nunca tuve un espacio formal en el que poder desarrollar, desenvolver estas habilidades. Tuve la suerte de tener un profesor que en los últimos años de la carrera, mi carrera de abogacía en la Universidad de la República, mi profesor y mi maestro Héctor Hugo Arbajelata, profesor de Derecho del Trabajo, las primeras clases de su materia, que era Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2, el segundo curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, las destinó a explicar cómo se hacía un trabajo jurídico. Propia formación como abogado, nunca tuve un espacio formal en el que poder desarrollar, desenvolver estas habilidades. Tuve la suerte de tener un profesor que en los últimos años de la carrera, mi carrera de abogacía en la Universidad de la República, el profesor y mi maestro Héctor Hugo Arbajelata, profesor de Derecho del Trabajo, las primeras clases de su materia, que era Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2, el segundo curso de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, las destinó a explicar cómo se hacía un trabajo jurídico. Esa memoria de grado, esa asignatura final que prepara a los estudiantes para ese momento de confección de la memoria de grado, en la integralidad de sus respectivas carreras, abogacía y notariado, es el complemento, la finalización de un proceso que comienza en primer año y que en nuestra facultad hemos puesto el foco de manera muy especial, y que consiste justamente en transmitirle al estudiante las habilidades para poder expresarse a través de los talleres que acompañan todo lo largo de la carrera, los talleres de expresión escrita, a los que les hemos dado un énfasis tan particular. De modo que por todas estas razones creo que este ámbito es especialmente significativo, especialmente marcante, y además le damos una muy grande trascendencia. Creo que es uno de los aspectos que nos distinguen, diríamos, incluso como Facultad de Derecho. ¿Cómo ves tú el proceso que fue a lo largo de estos años se va haciendo con esta cátedra, con este trabajo de investigación? Bueno, yo creo que además en ese sentido también se ha visto una evolución muy buena, porque también en todo esto hay un proceso de aprendizaje, de ensayo y error. Hemos ido, diríamos, perfeccionando, hemos ido creciendo y hemos ido mejorando en este tema. Por ejemplo, hemos sido capaces de detectar dónde se encuentran, dónde se han podido, se han presentado algunos de los déficits, algunas de las debilidades del proceso de preparación de la memoria de grado, y hemos sido capaces de ir corrigiéndolos. Hemos sido capaces de, por ejemplo, modificar, mejorar e incluso redactar nuevamente el reglamento de la memoria de grado, incorporándole nuevos instrumentos, mejorándolo, clarificándolo. Hemos conseguido también, diríamos que jerarquizar el rol que cumplen los tutores. Hemos mantenido con esos tutores también diversas instancias de intercambio para transmitirles y señalarles cuáles son los puntos esenciales que consideramos fundamentales en cuanto a la labor que deben cumplir. Y finalmente, si se trata de enumerar algunos de los avances evolutivos o de las mejoras que a lo largo del tiempo hemos conseguido incorporar, creo que ha sido también extremadamente valiosa la idea de insertar o incorporar como paso final de la presentación y de la preparación de la memoria de grado, esa presentación oral, esa diríamos, en términos a veces vulgares o comunes, se utiliza la idea de la defensa oral de la memoria de grado, ¿no? Que eso le ha agregado a este proceso un elemento, un factor muy valioso. No solamente porque el estudiante entiende que una vez que termina o que culmina su memoria, no puede desentenderse de lo que ha producido, sino que tiene que hacerlo propio, tiene que hacerlo suyo y además exponerlo, explicarlo y estar en condiciones de defenderlo frente a las preguntas que le formulan los integrantes del tribunal. Eso además le ha agregado una nota de solemnidad que no buscamos, pero que creo que al mismo tiempo ha sido muy, muy valiosa. Ese momento de la defensa, de la presentación, ha adquirido una connotación interesante, de modo que me parece que, para resumir un poco, hemos sido capaces de evolucionar y de mejorar, y bueno, y seguramente también tenemos que estar abiertos a incorporar
nuevos pequeños detalles, nuevas correcciones para continuar mejorando en este proceso. Pero quiero agregar una cosa. Perdón, sí. Primero, no me lo preguntaste, pero yo tengo la necesidad de decirlo. En este proceso quiero destacar, además, muy especialmente tu participación. Y esto quiero que aparezca en el video, porque como lo vas a dedicar, y como te conozco, capaz que por exceso por tus características personales, capaz que te ves tentado a recortarlo. Yo quiero destacar tu participación, que fue desde la primera hora extremadamente valiosa y fundamental para que esto se pudiera desarrollar y para que pudiéramos llegar hasta aquí. En su momento, la colaboración junto a tu participación de Gabriel González Maurdano, y hoy también con la participación fundamental de Graciela, que es una figura extremadamente activa y fundamental en este proceso. En un proceso que además de destacar esto, quiero enfatizar que siempre lo hemos marcado a partir de la idea de la exigencia académica. Nunca hemos claudicado en ese sentido. Gracias, Mario. Quisiera relativizar un poco las palabras de Mario porque esto es una construcción colectiva, ¿verdad? Las personas pasan y las ideas quedan y las formas, por supuesto, van evolucionando. Y Mario ha sido muy importante también porque ha hecho a sugerencias que han hecho que se hayan hecho transformaciones en este proceso, como la idea de la defensa oral, la idea de profundizar en todo el tema de cómo de la presentación, de ser más estricto en la presentación escrita. Creo que Mario y Gabriela, sin duda, han hecho aportes sustanciales también a todo el proceso. Creo que Graciela fue fundamental en este último periodo. Y quisiera agradecer también a los tutores que, de alguna forma, con un trabajo difícil, arduo, de ir solucionando, ir ayudando, ir colaborando con los alumnos, ir acompañando a los alumnos en ese proceso, han logrado resultados interesantísimos. Así que yo simplemente quisiera decirles que me parece muy, muy bueno todo el trabajo que todo el grupo, que todos los han logrado hacer, y simplemente agradecerles a todos los que están participando, ¿verdad? Hay una pregunta de parte de Sol de Lepiane, que dice, muy interesante como siempre, más allá de la memoria de grado, cómo se puede aplicar en el día a día la metodología de la investigación en la Facultad de Derecho. Bueno, eso es una pregunta abierta para todos, ¿verdad? Intentamos nosotros proponer no solamente instrumentos de investigación, no solamente una metodología, sino que una postura, proponer una postura amplia desde las distintas cátedras queden abiertas siempre ideas a la investigación, ¿verdad? Toda área de las ciencias sociales y de las ciencias en general tienen áreas abiertas, ¿verdad? Tienen temas que no están resueltos. En las ciencias y en todas las ciencias, fíjense ahora lo que está pasando con la ciencia, la física, la química, la bioquímica, todos los nuevos avances que están ocurriendo, que se están cuestionando hasta Einstein, ¿verdad? En ciertos postulados, los quasars, toda la teoría del caos, ¿verdad? Es decir, hay toda una serie de principios que están en cuestionamiento, ¿verdad? Hay gente que decía que lamentablemente nosotros enseñando en el siglo XXI, ¿verdad? Con formas del siglo XX, ciencia del siglo XIX, ¿verdad? Me dejó pensando esa frase, ¿verdad? Porque muchas veces es así.
uno está aplicando cosas que pasaron ya, ¿verdad? Y las da como resultados, y las da como hechos ya sólidos, ¿verdad? Como solidificados, como ya establecidos. Y hay que transmitir a los estudiantes y también a los docentes que esto es un proceso dinámico, ¿no? Que la ciencia es dinámica, que la ciencia no tiene todas las respuestas, que tiene muchas preguntas y tiene cada vez más preguntas. Y entonces eso es lo que tenemos que transmitir, me parece, ¿verdad? A los docentes, a los alumnos, a los egresados, ¿verdad? Y transmitir una sensación de que la investigación está al servicio de las políticas y de las prácticas concretas que cada uno va realizando en su quehacer cotidiano como abogados y escribanos, desde sus propias ópticas, como lo veíamos con los egresados que están aplicando eso. Esa es la idea, ¿verdad? No hacer algo por la ciencia en sí mismo, por algo que quede en la nebulosa de algo que es muy lindo intelectualmente, sino algo que encarne en la vida, ¿verdad? Y esa es la idea. Así que, señores, si no tienen otra sugerencia, yo terminaría por acá, sabiendo, todos sabemos que esto está abierto, que este es un proceso, que estamos en mitad de un proceso, ¿verdad? O en el comienzo de un proceso, por eso decía el principio, el fin del principio, ¿verdad? Porque esto continúa, y aquellos que tengan sugerencias o ideas, bienvenidos sean. Y una idea que siempre quiero plantearles a todos los docentes del CRAE, de la facultad, fundamentalmente de la Facultad de Derecho, dejen preguntas abiertas. Así cuando yo les pregunto, Graciela les pregunta a los alumnos, bueno, sus profesores, ¿qué bichito les dejaron intelectual adentro como para hacer alguna pregunta que sirva para una investigación? Y no queden mudos, ¿no? Me ha ocurrido de preguntarles en algunos cursos, en algunos años, bueno, díganme qué profesor les dejó alguna inquietud por hacer algún tipo de investigación, y muchos no supieron qué responder. Sería bueno que cada vez este espacio de investigación tuviera más eco, tuviera más repercusión, tuviera más apoyo de parte y más práctica de parte de todos. Y así también las memorias van a ser mejores, porque cuanto mejores temas puedan surgir de parte de los alumnos, mejores van a ser las memorias. Así que por acá puedo dejarlo, no sé si quieren hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta, pero les agradezco la atención dispensada, como dicen en la radio, y quedo a las órdenes. Muchas gracias. Julián, sí. tenemos Sí, de invitado especial al rector, al doctor Carlos de Core, que lo hicimos pasar al panel porque había pedido la palabra, así que le damos la bienvenida a Carlos. Perfecto, Carlos, flamante rector de nuestra Universidad CLAE. Bueno, perfecto. No manejo mucho la tecnología, lo que hice fue levantar la mano, pero veo que dio resultado. De manera que, bueno, simplemente para saludarlos y felicitarlos por este evento y para decirles realmente, para transmitirles mi felicidad, digamos, por el contenido de todo lo que han dicho, porque realmente coincide con convicciones que yo he ido formando durante décadas como profesor de Derecho, ¿no? O sea, simplemente como alumno de Jorge Gamarra, aprecio enormemente estas ideas que se han concretado en digamos, en estos procedimientos que conducen a la tesis de grado, ¿verdad? Y la última pregunta de una compañera que hacía alusión a cómo esta metodología de las tesis de grado se podría incorporar al día a día de la facultad, bueno, ahí está lo que yo creo que es el núcleo de la vida universitaria de calidad. O sea, digamos, la organización de los currículum y de las actividades docentes para que sea el estudiante el que por sí mismo aprende a encontrar
en las fuentes los significados verdaderos de las cosas. No el que aprende a repetir un discurso elaborado por otro, ¿sí? Esa es la caricatura de la vida universitaria y del derecho, en definitiva. Sino el que aprende a deglutir, a transformar dentro de sí mismo esos conceptos que ha recibido, elaborarlos por sí mismo activamente y elaborar un discurso que sea capaz de convencer. Esa es la función del jurista, ¿verdad? Es decir, en la vida social, sustituir la fuerza bruta por la fuerza de la convicción y la fuerza del convencimiento. Y para eso es necesario aprender a elaborar, ¿sí? En todas las clases. Mi maestro fue Jorge Gamarra y lo aprecio porque él hizo eso, es decir, él nunca se dedicó a hablar en las clases, sino a preguntar, a molestar, a pinchar a los estudiantes a que por sí mismos elaboraran y crecieran pensando por sí mismos, ¿verdad? Esto, en definitiva, esto es lo que han logrado en la Facultad de Derecho del CLAE con esa tesis de grado. Y es lo que, y termino con esto, es lo que en definitiva le tenemos que reconocer la paternidad de estas ideas, y el mismo Gamarra lo reconoce, a José Sánchez Fontans, ¿verdad? El creador de la idea del seminario docente. El seminario docente es justamente esa institución propia de la vida de grado universitario, es decir, de la licenciatura. No es una investigación original creada en un instituto o en una academia o en un curso de doctorado, sino que es la investigación insertada y digamos, entremezclada en la vida de la licenciatura universitaria, que le permite al estudiante aprender a investigar las fuentes y a elaborar por sí mismo las conclusiones, cosa que después lo va a hacer un buen profesional. O sea, el buen profesional es aquel que sabe cambiar los discursos, que sabe encontrar una forma nueva de mirar las cosas. Eso es imposible si uno aprende solamente a memorizar. La única forma es aprender activamente, y para eso está lo que Sánchez Fontans, digamos, sistematizó en esa idea de los seminarios como instrumentos de actividad del estudiante. Si esa es la característica de la Facultad de Derecho del CLAE, me parece que es muy claro que tenemos una enseñanza de derecho de primerísima calidad. Así que bueno, los felicito y les envío un gran saludo. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Julián, si me permitís, ¿Cómo no? muy rápidamente, porque ya es bastante tarde y tampoco es la finalidad de este ciclo de conferencias terminar aburriendo a la gente con referencias o con conferencias demasiado largas. Yo quería agradecer muy especialmente que hayas tenido la buena idea de incluir esta presentación en nuestro ciclo de conferencias. Recién Carlos empleó una expresión con la que yo venía sintiéndome identificado, pero él utilizó la palabra que es la sensación de felicidad que nos ha provocado esto. Creo que es eso lo que yo sentí cuando participé del desarrollo que hiciste. Porque en ese trabajo cotidiano que en la facultad hacemos, a veces lo que nos está faltando, o lo que nos falta, porque en la tarea diaria
es difícil abstraerse y ver en su integralidad el trabajo, creo que este aporte que hiciste hoy nos permitió verlo integralmente como un proceso, porque hiciste una presentación evolutiva, y por otro lado también desde las distintas perspectivas, de los distintos actores que involucra este proceso. El de los profesores, el de los estudiantes, el de los que hemos tenido algún tipo de participación en esta construcción colectiva, que en definitiva es esto. Y Carlos dijo otra cosa con la que también me siento identificado. Él tuvo la necesidad, y la misma necesidad siento yo, de hacer referencia a aquel maestro que en algún momento de nuestra formación tuvo la suficiente calidad como para mostrarnos el camino de la investigación. Él mencionaba a Gamarra. Yo en esta entrevista que me hacías me acordaba de Barbagelata, porque fue con él que yo aprendí estas cuestiones. Lo hacía por iniciativa propia, y hasta diría porque detectaba y sentía la necesidad de transmitirlo, pero es el momento en el que alguien nos muestra un camino que nos abre una perspectiva diferente y que nos marca, diría, para toda la vida. Creo que eso es un detalle interesante, porque en todo esto, además, nosotros creo que marcamos un nivel de exigencia elevado. Y yo siempre esto lo destaco, porque el mantenimiento y el sostener la idea de la calidad en lo que hacemos, el estándar de exigencia, eso que Graciela López decía que recuerda para siempre, dijo Aval cuando recorría las clases en aquellos primeros cursos, él le llamaba excelencia. No es siempre, mejor dicho, no es nunca el camino más fácil, no es nunca el camino más cómodo, pero es el único camino que se puede y se tiene que seguir en la construcción universitaria. El camino de la calidad, de la exigencia, de la autoexigencia, del sacrificio, de la responsabilidad. Y este proyecto, esta idea en curso constantemente, como es la del desarrollo de la investigación, forma parte de esa impronta que creo es la que en definitiva nos genera esa sensación de felicidad a la que Carlos hacía referencia, esa sensación de satisfacción de que estamos haciendo las cosas a través del camino que debe ser seguido, que se debe seguir y que se tiene que construir. Así que, Julián, muchísimas gracias por esta tan linda presentación, tan dinámica. Me siento satisfecho, me siento feliz. Me alegro. Un último, ¿puedo pasar un aviso? Dado que les gustó, va a haber un segundo plato con la segunda conversación, que va a ser sobre economía humana y ambiente jurídico, el ámbito jurídico, en el cual Carlos va a tener una participación activa junto conmigo y con Raúl Gamarra, Federica Silva, Sol de Lepiane. Vamos a construir un proyectito ahí para el 6 de octubre y los invito a participar. Quedan invitados. Ya se pueden inscribir en la grilla que pasamos por el chat, está toda las conferencias ya están habilitadas para la inscripción. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Chao.